Parte de mi plan de desarrollo económico a corto plazo, parte de mi plan de creación de empleo a corto plazo, incluye el proyecto Arranque. Puerto Rico está experimentando una verdadera crisis de empleo. En los últimos 3 años y 4 meses se han perdido más de 135,000 empleos en Puerto Rico. La tasa de desempleo ha llegado a 16%, está sobre 15%, y cuando este gobierno comenzó estaba en poco más de 11%. Es decir, que aún hoy, que está en más de 15%, está sobre 3 puntos por encima de lo que estaba cuando terminó la administración anterior. Eso dentro del marco de que la tasa de participación laboral, es decir, la fuerza laboral, lo que quiere decir eso es la gente que puede buscar empleo, pero está buscando empleo además, se ha reducido y ha llegado a 40%. 40% es el número más bajo en nuestra historia. La tasa de participación laboral nunca había estado tan baja en Puerto Rico y es una de las más bajas del mundo. Han cerrado en lo que va de cuatrenio más de 9,000 establecimientos comerciales. Y eso incluye Best Buy, pero también incluye empresas Lausel, que nos enteramos ayer a través de los medios de comunicación, que se fue a la quiebra. Empresas Lausel es una empresa netamente puertorriqueña que opera desde 1947. Al mismo tiempo, nuestros jóvenes se están yendo. Pero ya no es como la migración que hubo a mediados del siglo XX, donde se iban los empleados menos diestros. Ahora es todo por el contrario. Se están yendo los empleados diestros del país, los jóvenes con estudios universitarios. El 40%, escuchen este número porque es trágico, el 40% de nuestros jóvenes que tienen grado asociado, bachillerato o un grado superior se están yendo. Esa es casi la mitad. Ese es el brain drain de Puerto Rico y ha aumentado dramáticamente en estos últimos años. Y ahora nos enteramos que hasta los cruceros van a dejar de venir, con un impacto directo en la economía de 27 millones de dólares. Y digo directo porque eso no incluye el efecto que tiene sobre las compañías que le dan servicio a los turistas de esos cruceros, como lo son los que dan tours, como son los que guían, los que tienen la empresa de las calesas que dan tours por el Viejo San Juan en las calesas a caballo. Las personas que esta mañana me reunía yo con un joven que le vende los seguros a esas empresas de tours y de calesas. Y obviamente va a perder sus cuentas de seguro, un joven puertorriqueño, porque las empresas a quien él le da servicio pierden clientela. Mi plan se dispone a crear 50,000 empleos en los primeros 18 meses, como ya ustedes conocen. Para crear esos empleos hay que crear las condiciones económicas que permiten la expansión de nuestra base de empleos en Puerto Rico, que ha estado en contracción en los últimos años. Ese plan incluye ideas innovadoras en Puerto Rico, como la Fuerza de Uno. Es una de las acciones que están incluidas dentro del plan. Cuando yo presenté el plan, se recordarán que el otro partido decía que era imposible crear esos 50,000 empleos en año y medio, cuando ellos habían logrado la reducción de 82,000 empleos en 12 meses. Pues mire, esas ideas funcionan. Yo me reuní con el alcalde Vincent Gray de la ciudad de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Él implementó la Fuerza de Uno en septiembre pasado. Allí se llama One City, One Hire. Lo pueden buscar en internet. One City, One Hire, de septiembre a marzo, había logrado el empleo en la empresa privada de más de 2,000 empleos nuevos. La mayor parte de ellos de ciudadanos de Washington, D.C. La ciudad de Atlanta, en Georgia, donde envié un grupo de alcaldes, donde está el alcalde de Comerío, José Santiago, el alcalde de Hormiguero, Pedro García, y el próximo alcalde de Ponce, Ramón Torres. Y fueron allí y se reunieron con los encargados del Departamento del Trabajo de la ciudad de Atlanta, en Georgia. Allí en Georgia se llama Hire One. Crearon 15,000 empleos, más de 15,000 empleos, en 12 meses, solo con esta idea, que es una de las ideas que yo estoy presentando en mi plan, demostrando que estas ideas sí funcionan para crear empleo. En Puerto Rico hay más de 130,000 empresas operando.
si solo el 10%, si fuéramos conservadores en el cálculo, si solo el 10% de estas empresas se unieran a la fuerza de uno, estaríamos hablando que con esa sola idea crearíamos 13,000 empleos nuevos. Y esa es solo una de las acciones que están en el plan. Yo me reuní con algunos de esos empresarios puertorriqueños hoy para conocer su parecer sobre el plan y para conocer ideas adicionales, que me dieron ideas adicionales y voy a compartirlas con ustedes en breve. Además, en el plan de crear empleos a corto plazo está la ley de empleos ahora, ley que no se ha aprobado en este cuatrienio porque el gobierno no ha querido, que crea los incentivos necesarios para expandir esa base industrial, para expandir esa base empresarial, de manera que tengamos no solo nuevos empleados, es decir, además de tener más empleados, tengamos más empresarios en Puerto Rico. La creación de empresas nativas es fundamental para lograr la creación de empleos en Puerto Rico. Esas empresas son innovadoras. Se conocen como startups. Para que tengan idea, en los Estados Unidos, todos los años, empresas de startup crean 3 millones de empleos nuevos, mientras que empresas de más de un año reducen 1 millón de empleos anualmente. Lo que eso quiere decir es que si queremos crear empleos en Puerto Rico, tenemos que crear de estas empresas. Todos los años en los Estados Unidos, empresas de menos de un año de creación crean 3 millones de empleos nuevos, mientras que empresas de más de un año de creación reducen 1 millón de empleos en los Estados Unidos. Tenemos para crear empleos en Puerto Rico que todos los años promover los startups o empresas de arranque económico, para traducirlo de una manera literal, ¿verdad? Es obvio que lo que está haciendo el actual gobierno no funciona. Estos empresarios dan fe de eso, la reducción en el empleo da fe de eso, las quiebras dan fe de eso. Todos los empresarios indican que la reforma de permisos tampoco funcionó y que el acceso a capital para sus negocios se ha reducido. Los bancos se van a la quiebra. Cuando los bancos se van a la quiebra, eso tiene un efecto adicional en la creación de nuevos empleos. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay menos bancos, hay menos capital de préstamo. En la medida en que el capital para prestar se reduce, el que existe, el capital que continúa existiendo, va dirigido a las empresas de menos riesgo. Y así el que quiere crear una empresa tiene menos capital para solicitar préstamo e iniciar su empresa. La empresa privada sigue afirmando constantemente que mientras no exista esa inversión, va a ser más difícil expandir la base industrial y la base de desarrollo económico en Puerto Rico. Por eso en el plan incluimos el modelo del arranque económico. Hoy yo me reuní con esas empresas y comencé a intercambiar las ideas de mi plan para que ellos me dieran su reacción y me dieran nuevas ideas. Aunque el fracaso es parte de a lo que se expone cualquier nueva empresa que se va a crear, proponemos el plan de acceso al capital, de manera que esa limitación que existe en la empresa privada sea superada con la ayuda del gobierno. Un programa de inversión gubernamental donde el gobierno sea socio que participa del riesgo con el que va a crear una empresa nueva. El gobierno atendería los fondos de capital de riesgo en Puerto Rico y parearía los fondos invertidos por las empresas que crean puertorriqueños en Puerto Rico. En el mismo esfuerzo tenemos que fortalecer los mecanismos del Banco del Banco de Desarrollo Económico para dar garantías específicas a aquellas empresas de alto potencial en la creación de empleo. Tenemos que crear mecanismos de aceleradores, de startups, como les decía. Empresas en arranque, empresas que están iniciando, creando empleos en la economía. Crearemos una alianza independiente del gobierno para que no suceda lo que pase ahora, que los fondos del gobierno van dirigidos a los amigos del gobernador. Esto lo haríamos mediante una alianza con la empresa privada
para que se escojan en realidad las empresas de mayor potencial, no las de los allegados del poder, como es ahora. La pequeña inversión que haga el gobierno va a ser agresiva, de manera que se crean esos empleos. Miren, para que tengan idea, Irlanda destina 26 millones de dólares anualmente a startups, con un éxito extraordinario. Igual sucede en Singapur, igual lo ha hecho Australia, igual lo está haciendo Chile. ¿Y saben cuál es la gran inversión de Chile en startups? $1 millón cada 6 meses. Eso es menos, $1 millón es menos que el aumento en nómina de confianza del Departamento de Desarrollo Económico en estos meses. Chile destina a startups con éxito $1 millón cada 6 meses. El Departamento de Desarrollo Económico ha aumentado su nómina de confianza en estos pasados meses en más de $1 millón al año. Solo 9 de esos empleados alcanzan $900,000 en salario al año. Esta inversión semilla sería de entre $500 y $15,000 para fomentar la creación de esa nueva empresa puertorriqueña, pequeña empresa puertorriqueña. Tenemos que crear una red de mentores que le dan asesoría legal, en mercadeo, diseño gráfico, asesoría de todo tipo a esa empresa. Por ejemplo, si fuera una pequeña empresa en tecnología, pues la asesoría que necesita esa empresa en tecnología y que no surge de la pericia que tiene el empresario. Si fuera en agricultura, pues por supuesto incluiría agrónomos, que los tiene el Departamento de Agricultura, que no necesariamente implica el aumento en una erogación de fondos públicos. El Departamento de Agricultura tiene agrónomos, la Autoridad de Tierras tiene agrónomos, pero que hoy no asesoran a las empresas, a las pequeñas empresas agrícolas que surgen. Como saben, yo también propuse un plan para crear empleos a corto plazo en la agricultura. Hay factores que se pueden, sobre los cuales podemos incidir, como los asuntos de permiso. Yo propongo, como ustedes saben, que algunas empresas van a poder obtener sus permisos en 48 horas. Esto es sencillo de hacer. Lo podría hacer el gobierno actual si quisiera. ¿Cómo? Si usted tiene una empresa que va a abrir un negocio similar al que operaba en el mismo lugar donde esa empresa va a operar, y la empresa que operaba antes cumplía con todos los permisos, ¿por qué el gobierno le hace pasar a la nueva empresa por todo el calvario de obtener los permisos cuando en ese lugar operaba una empresa similar que ya tenía los permisos? Pues nosotros vamos a otorgarle el permiso de uso en 48 horas y entonces se invierte el proceso. De ahí en adelante la empresa le demuestra al gobierno que igual que la empresa que operaba antes va a continuar con todos los permisos necesarios para operar. Le tenemos que dar un trato contributivo preferencial por ingresos para los nuevos negocios bajo la nueva ley de empleos ahora que yo aprobaría de inmediato. Esa ley se implantaría de forma gradual con un pago inicial el primer año de 10% en la tasa contributiva y 15% el segundo año. Además, tenemos que facilitar a estas nuevas empresas las facilidades que no están en uso en PRITCO. Ustedes son todos de distintos pueblos de Puerto Rico o en su gestión profesional visitan distintos pueblos de Puerto Rico y ven edificios de PRITCO abandonados. Al mismo tiempo, hay miles de puertorriqueños que quieren comenzar una empresa y no tienen dónde ubicarla porque no existe la facilidad o por los altos costos de la renta. Gente que crearía empleos mientras el gobierno tiene esos edificios abandonados y en deterioro. Pues vamos a facilitar el uso de estos edificios para lograr que empresas nuevas, empresarios puertorriqueños, emprendan ese camino y creen esas empresas con tasas de renta bajas que le dan el lugar para operar y para crear nuevos empleos. Entre los mecanismos que hablaba con los empresarios que estaban aquí reunidos, está la posibilidad de hacer esa misma operación de startups, de arranque,
de hacerla internacional. Chile lo está haciendo así. Singapur lo ha hecho así. ¿Y qué se hace? Es que esa inversión semilla se le da a los puertorriqueños que crean la empresa en Puerto Rico o a cualquier pequeño empresario que quiera desarrollar su idea, que venga a Puerto Rico y la desarrolle utilizando servicios que se ofrecen en Puerto Rico, de manera que se crean más empleos indirectos incluso. Hoy día, como les decía, se está yendo el 40% de nuestros jóvenes preparados. La pregunta que tenemos que hacernos es si vamos a continuar dejando que se vayan o si vamos a hacer lo necesario para que se queden y creen empleos aquí. Yo me reuní con estos emprendedores porque quiero que ellos y todos los potenciales empresarios en serie, como son ellos, decidan quedarse en Puerto Rico y continuar expandiendo la base empresarial puertorriqueña, creando nuevos empleos. Esa base, como lo es en todos lugares del mundo, es parte del motor que va a reencender la economía puertorriqueña, que hoy, como saben, se quedó sin batería.